quiero aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Amén. Diga conmigo, quiero aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Ahora mire a la persona que está a su lado y testifique lo que usted quiere. Dígale a él, mirándole a los ojos, dígale, quiero aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. ¿Cuántos lo quieren? Solo dos, ¿cuántos lo quieren? Se necesita esto. Su vida espiritual va a cambiar, su vida cristiana va a cambiar. Si inserta esto allá en sus más profundos deseos. Y de tanto quereres que tiene dentro de su corazón, le abres espacio a este y lo sientes profundamente y lo anhelas. Quiero aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, como lo hizo el Señor. Este texto que leímos es un texto profético que revela la venida del Señor. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es el testimonio del Espíritu Santo hablando de Jesús. Es Jesús hablando a través del Espíritu Santo. De una de las razones que lo movió para venir a cumplir la obra del Señor. Jesús vino para salvarnos, vino para rescatarnos, vino para recuperarnos, vino para establecernos, pero Jesús vino para mostrar un modelo de vida. Por eso el blanco de la iglesia, hoy hacia donde apuntamos los discípulos y los creyentes, es hacia Jesús. Nuestro modelo es Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo trabaja para que usted y yo podamos revelar al Hijo de Dios en nosotros. Y la meta es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es ese varón perfecto? Es Jesús. Y el modelo de Jesús no es un ideal. El modelo de Jesús es toda una cultura. El modelo de Jesús es todo un formato. Es todo un diseño para usted y para mí. Y cuando usted mira lo que hizo Jesús, fue esto: cumplir la voluntad a cabalidad de nuestro Dios y Padre. Y si Cristo lo hizo, nos llamó a nosotros también a hacerlo. Amén. Amén. ¿Cómo se siente en esa experiencia? ¿Estás haciendo la voluntad de nuestro Dios? ¿Estás respondiendo a la voluntad de Él? ¿Has caminado en su voluntad? ¿Estás dirigiéndose hacia su voluntad? ¿O cómo estás llevando la vida? Comenzando en la mente, en tu cabeza, en tu forma de pensar, en tus acciones, en tu forma de hacer, en tus conversaciones, en tu forma de hablar. ¿Crees que estás haciendo la voluntad de Él? Y si te sientes lejos de su voluntad, entonces estás fuera o lejos del propósito, porque el propósito es que usted y yo hagamos la voluntad de Él. Amén. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos salvados, para que podamos
hacer su voluntad. Amén. Entonces dije, he aquí que vengo. Estoy leyendo el libro de Hebreos 10, perdón que no había dado la cita. Hebreos 10, verso 7. Hebreos 10, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diga conmigo, Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Amén. La pregunta es, ¿lo hizo? ¿Sí o no? Lo hizo. ¿Completó su tarea? Sí. ¿Logró su objetivo? Sí. ¿Acabó su carrera? Sí. ¿Alcanzó la meta? Sí. ¿Cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Amén. No se reprimió. No se detuvo. No se eximió. Se entregó con todo lo que era para cumplir la voluntad de Dios. Hoy nosotros, en nuestra generación, por causa del consumo y de las amplias necesidades que tenemos, queremos un Dios que haga nuestra voluntad. Negociamos con Él. Si Él no hace, yo no hago. Si Él no da, yo no doy. Si Él no ayuda, yo no ayudo. Y hacemos como un tira y ale. Muchos de las iglesias se fueron porque Dios no les cumplió las expectativas que ellos tenían de estar en la iglesia. Venían con ilusiones de encontrarse a un Dios que les provee todo, les ayuda todo, les resuelve todo y les entrega todo. Y cuando no encontraron a ese Dios que les da todo lo que ellos necesitan, entonces se van, se alejan de la iglesia, se vuelven al mundo, se vuelven seculares y abandonan la fe porque se desilusionaron, porque Dios no les cumplió lo que ellos pensaban que Dios debería cumplirles. Cuando encontramos situaciones así como esas en la vida de muchas personas, entonces debemos entender que ellos no venían para hacer la voluntad de Dios. Ellos venían para que Dios hiciera la voluntad de ellos. Amén. Pero usted y yo estamos aquí, hermano y hermana, no para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Amén. Para hacer la voluntad del Padre. Esa es la vida cristiana. Si hay otra forma de predicación, entonces está fuera de la realidad. Porque en la realidad de Dios, usted y yo vinimos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Diga conmigo, estamos acá. Vamos, dígalo fuerte. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere que su vida funcione a cabalidad? Que puedas cumplir tu propósito, lograr todo el desarrollo de la potencialidad que hay dentro de ti. Este es el secreto. Solo súbase a la voluntad del Padre. Solo manténgase en la voluntad de Dios y las demás cosas se sumarán. Todo lo que Dios quiere en tu vida se desarrollará y todo lo que anhelas en este mundo se cumplirá. Es sencillo, cumple la voluntad de Dios. Amén. Ese es el centro y ese es el lugar más exitoso que una persona, un creyente pueda lograr, hacer la voluntad de su Padre, de su Dios. Por eso
Debemos abrir nuestro corazón para incluirlo dentro de todos nuestros deseos, de nuestros anhelos más profundos, que hierva allá la profundidad de nuestro corazón y nos palpite la sangre, anhelando esta verdad. Yo quiero aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Amén. Amén. Solo le leo los puntos para no quitarle mucho tiempo, pero quiero dejarle por lo menos solo los detalles de la enseñanza porque se nos fue el tiempo. Oh, gloria a Dios. Usted dirá, ¿cómo lo hizo Jesús? Para Jesús hacer la voluntad de Dios, entonces colocó la voluntad de Dios como la prioridad de su vida. Diga conmigo, prioridad. La voluntad de Dios es prioridad. Si usted está por encima de esto, ya está mal. Amén. Si su familia está por encima de esto, ya está mal. La prioridad número 1 en su vida y en la mía debe ser hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos se le acercaron al Señor porque habían pasado un tiempo y había hambre, se le acercaron para que el Señor comiera y Él dijo, no, yo tengo una comida que comer y la comida que tengo que comer es hacer la voluntad de mi Padre. Era el alimento para el Señor. Un alimento espiritual, era la necesidad que había en Él. Esto marca que es prioridad para Jesús hacer la voluntad de Dios. Aprender a hacer la voluntad de Dios significa cambiar nuestras prioridades. Que buscar lo que Él le agrada sea lo que realmente nos llene y nos sostenga cada día. Que usted se levante pensando que en este día usted tiene una prioridad y es hacer la voluntad del Señor. Segundo, la renuncia a su propia agenda. Para hacer la voluntad de Dios, Cristo renunció a su propia agenda. Él dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Todo lo que hizo no fue iniciativa de la ingenuidad o la ingeniosidad de Él para hacer todo lo que Él hizo. No. Él dijo, yo vengo acá a cumplir estrictamente lo que ha dicho mi Padre. No me muevo si la voluntad de Él no está conmigo. Y si hay algo que hacer, yo agotaré todas mis fuerzas, mis capacidades y mi voluntad para perseguir este objetivo. Así que mi agenda pasa a un segundo plano. Amén. Mis intereses pasan a un segundo plano. Mis ilusiones pasan a un segundo plano. Mis anhelos pasan a un segundo plano. Mis propósitos pasan a un segundo plano. Mis caprichos pasan a un segundo plano. ¿Qué más le puedo añadir a eso? Todo lo que quiera añadir le pasa a un segundo plano. No es tu agenda, es la de Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo hizo. En la noche del Getsemaní, Él tuvo como una idea de lo que pudiera haber sido hecho y fue en medio de la presión de la realidad y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Amén. Así que, si quieres hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, tu agenda pasa a un segundo plano.
Amén. Hacer la voluntad de Dios requiere rendición. Habrá momentos donde lo que Dios nos pide choque con lo que nosotros queremos. Y el ejemplo de Jesús nos enseña a decir: tú sabes mejor que yo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sabe. Yo rindo mi agenda delante del Señor. Amén. Amén. Tercero, la dependencia total en sus palabras y acciones. Dependa totalmente de esto. Recuerda que habían discusiones con los líderes religiosos que cuestionaban la autoridad del Señor. Y el Señor dijo: yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y las palabras que yo hablo no son mis palabras, las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Había una dependencia total de Cristo hacia la palabra y las acciones que el Padre había establecido. No podemos hacer la voluntad de Dios separados de Él. Necesitamos desarrollar una vida de oración constante para escuchar su guía antes de actuar o hablar. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de alguien a quien no conocemos, a quien no hemos oído, de quien no sabemos? Se necesita conocer la voluntad de Él, y para poder desarrollar este conocimiento necesitamos tener comunión con Él, vida de oración, vida de devocional, vida de conocimiento de la palabra, que es donde se revela de alguna manera la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos entonces interactuar con Él, conocerlo, para poder saber qué es lo que Él quiere, y al saber qué es lo que Él quiere, entonces nos volvemos dependientes de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, el servicio humilde hacia los demás. El Señor no vino para poder colocarse en el lugar donde se colocó para que otros le sirvieran. No, Él comenzó a servir porque Él fue enviado para eso. Yo he venido para servir, dijo el Señor. La voluntad de Dios no es abstracta, se sintoniza en el servicio práctico. Encontramos los planes de Dios cuando decidimos amar y servir a quienes nos rodean, sin importar el estatus que las personas tengan. Porque una de las maneras de poder hacer la voluntad de Dios es servir a otros. Amén. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Quinto, la obediencia hasta el final. Cristo perseveró hasta la final. Dice que Él murió y se mantuvo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros a veces nos mantenemos obedientes hasta cuando nos sentimos bien, o nos mantenemos obedientes hasta cuando hay resultados, pero cuando los resultados no se dan o las cosas no fluyen, entonces nosotros decimos: ¿para qué seguir haciendo? Pero Cristo es el ejemplo de la obediencia, y Cristo fue hasta el último. Él se entregó allá en la cruz y dijo: consumado es, he terminado la tarea. Allá terminaba el plan de la obediencia y de la sumisión del Hijo para completar lo que el Padre quería. Y no se arrugó, no se amilanó. A pesar de toda la dificultad que tuvo, no evadió el plan. Lo cumplió a cabalidad, porque Él sabía que tenía que morir. Y sabía que tenía que morir porque la única manera de morir, de la muerte o de la restauración y restitución de la humanidad, era su muerte. Él no va allí de alguna manera injusto en el sentido de la moralidad y de todo el bien que Él hizo, pero Él va allí porque tiene que cumplir. Si no va allí, el plan va a fracasar. Si no va allí, el plan no se va a completar. Pero el plan exigía de Él esfuerzo y sacrificio.
Pero él no se podía rendir a la mitad del camino, aunque el cuerpo en algún momento le quiso fallar, aunque el aliento le quiso fallar por causa de la presión. Él cobró fuerzas de donde no tenía y siguió adelante, porque él sabía que tenía que cumplir. ¿Quieres aprender a hacer la voluntad de Dios? Debes saber que Dios no se agrada con los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que usted y yo completemos su tarea hasta donde Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso hizo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Derramó su vida, entregó su vida en constancia, no en la intermitencia que nosotros tenemos. A veces obedecemos, a veces no, y vamos como la ola del mar, de un lado a otro. Por eso nunca prosperamos. Se necesita la persistencia y la constancia necesaria en todo el modelo que corresponde. Hay algunos creyentes que piensan que para hacer la voluntad de Dios ellos deben como esperar una máquina o una nave extraterrestre que venga para que les diga cuál es la voluntad de Dios. Pero el 90% de la voluntad de Dios para una persona está redactado en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Más del 90% de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos está escrito en la Biblia. ¿Y qué será lo que Dios quiere? Lea la Escritura, lea la palabra. El 90 y tanto % está allí. ¿Cómo puede decir que Dios no te ha hablado si Dios dejó 66 libros escritos con sus memorias, sus instrucciones para usted y para mí? Y hoy decimos, Dios no nos habla, Dios no nos muestra qué es lo que quiere que hagamos. Pues comience con la Biblia. Si logras aplicar la palabra del Señor a tu día a día, estarás logrando la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda a Cristo. Pero si la has leído y no lo cumples, no lo haces, no lo atiendes, ¿cómo esperas que Dios te respalde? ¿Cómo quieres que Dios te quiera en el sentido de lo que Él va a hacer contigo? Si no haces ni siquiera lo que está escrito, ¿cómo te revelará más de lo que Él quiere que tú hagas? Entonces la enseñanza en esta noche es: ¿quieres aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Cristo? Comienza con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Comienza con la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice, usted se para y aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Y se esfuerza por hacerlo. No empieza a cuestionar, es que será que sí, será que no. Y entonces aquí viene Satanás, ya no en la serpiente, viene Satanás en la cultura, viene Satanás en los oídos de las personas cercanas, viene Satanás en los incrédulos, viene Satanás en los que no tienen conocimiento y te dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será esto como que no es? Pero está escrito, y si no puedes cumplir lo que está escrito, entonces no estás caminando en la dirección de Cristo. Amén. Colóquese de pie. Y si estás sintiendo que estás lejos de esa voluntad, yo aquí coloqué una conclusión, se la leo nomás para que también la ponga a la pantalla y resumamos de todo lo que hemos hablado. Dice: aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús no es el resultado de un esfuerzo humano o de una emoción pasajera. Es el fruto de una decisión diaria de rendición. Jesús nos demostró que cumplir el propósito del Padre requiere que su voluntad sea nuestro alimento y prioridad, que callemos nuestros deseos en nuestro propio Getsemaní, que dependamos de Él en oración y sirvamos con humildad. Hacer la voluntad de Dios tiene un costo, claro que sí, pero también la mayor recompensa, una vida plena, con propósito y eternamente bendecida. Que nuestra respuesta diaria, al igual que la de Jesús, sea siempre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir eso? Vamos a aplaudir.
Y ahí donde estás, reconociendo que tan cerca o distante estás de la voluntad de Él, pídale perdón al Señor y dile: Dios, yo quiero hacer tu voluntad como Cristo lo hizo. Cierre sus ojos. Padre, en esta noche hemos entregado esta reflexión, esta palabra para alguien que vino buscando orientación porque las cosas no le funcionan. Ha estado por muchos años en la iglesia, pero en vez de ir hacia adelante va hacia atrás. Está estorbado y no sabe por qué. Pues esta es la respuesta de Dios para ti. No puedes esperar llegar a donde Dios quiere si no haces la voluntad de Él. Y vas a tener que volver a la palabra y a los principios básicos de la Escritura para que puedas recordar qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando te subes a la palabra de Dios y comienzas a cumplir lo poco o mucho que Dios reveló en ella, entonces te vas afinando, tu oído se va afinando, tus pies se van afinando, vas en la dirección correcta de Dios. Pero si Dios dijo algo y te vas a otro lado, lo que está escrito en la palabra no te funcionará, porque la palabra dice que alejados de Él nada podemos hacer. Y estar en Él o perseverar en Él significa hacer su voluntad. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.